Oriente, en asuntos legales nos acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela, quien nos va a hablar de las consecuencias del toque de queda, particularmente ante las campañas políticas, tanto en Puerto Rico y Estados Unidos. Así que ya creo que lo tenemos por ahí. Ahí lo tenemos ya conectado en videollamada. Saludos, licenciado, qué bueno verte. Saludos, muy buenas noches, padre, buenas noches al público que nos ve a través del Canal 13 y de las plataformas digitales. Oye, antes de entrar en esto del toque de queda, yo creo que debemos comentar un poco sobre esta crónica de la muerte anunciada que mucho tardó, pero la renuncia efectiva hoy mismo de la secretaria del Trabajo, Briseida Torres. Correcto, padre, trascendió durante la tarde de hoy la renuncia efectiva el 15 de junio, casualmente a 3 meses después de haberse declarado el toque de queda en Puerto Rico por la gobernadora de la secretaria del Trabajo, licenciada Briseida Torres, por razones según la carta que se presentó, la información que se dice, por razones personales. Se le citó durante la mañana de hoy por la señora gobernadora a la Fortaleza y allí acudió y entonces se hace el anuncio. También hay que reseñar que durante la tarde de ayer hubo unos disturbios serios en el área de centro de convenciones acá en Miramar y también hubo una acusación formal que se hizo de 2 individuos por tentativa de asesinato contra otro. Lo que quiero decir con esto es que los visuales y todo lo demás que ha transcurrido durante estos últimos días reflejan la desesperación seria de nuestro pueblo por la poca agilidad en el Departamento del Trabajo y también por la, yo diría, falta de empatía por parte del gobierno en atender esto de manera rápida y también, obviamente, que se llegue finalmente a estos pagos retroactivos y pagos prospectivos en algunos casos, según aplique en el seguro del desempleo. Y también sepan que este seguro del desempleo el patrono lo pagó. O sea, hay que tener claro de que esto no es un regalo por parte del gobierno de Puerto Rico. Y además de eso, es una legislación federal que se aprobó para precisamente lo que se llama el PUA, por sus siglas, para que la gente pueda recibir estos beneficios del desempleo. Es decir, esto es un derecho que ustedes tienen, aquellos que no pueden generar sus ingresos como corresponde. Sé que esto ha sido todo, ¿verdad? Una situación muy difícil y mucha de la gente que ayer reclamaba era que incluso que no era ni siquiera el tener que esperar, la falta de información, no le decían qué hacer y la desorganización y que en pleno siglo XXI haya que estar con todas esas filas cuando la parte tecnológica es tan sencilla, pero yo creo que ahora faltaría ver a quién nombran y quién esté dispuesto a aceptar ese tostón en este momento y faltando tampoco de cuatrenio, que también eso también hay que tomarlo en consideración, una persona que esté dispuesta a asumir ese rol. Sí, padre, y nosotros, obviamente, el sector privado y personas que tenemos acceso a los medios de comunicación, hemos hecho recomendaciones bien sencillas. Hay muchos empleados públicos que al día de hoy están en sus casas y se les puede reactivar siempre y cuando se cumplan con los protocolos que el propio gobierno le exige a los comerciantes privados. Es decir, o sea, el propio gobierno no busca la manera de reactivar a estos empleados públicos asegurándoles, obviamente, todo lo que conlleva su salud por los protocolos correspondientes y por otro lado tenemos un toque de queda que es bastante punitivo y que siempre está penalizando a los comerciantes y al sector privado e inclusive también, obviamente, a las iglesias por razón de las restricciones que hay. Así que yo creo que en este aspecto mi recomendación nuevamente es, no importa quién usted coloque en esa posición, lo que hay que hacer es plan estructurado de colocar a la gente del servicio público a trabajar lo más pronto posible para acelerar todo este proceso, porque es la primera vez en la historia de Puerto Rico y de Estados Unidos que una situación así ocurre en términos del porciento alto del desempleo. Y en este caso hablas del toque de queda, que era el tema principal que nos traía para el día de hoy, pero que incluso algunas de esas personas que estuvieran en esa fila, algunos de ellos pudiese haberse dicho que estaban rompiendo el toque de queda, porque algunos de ellos llegaban allí de tempranas horas de la mañana a hacer unos turnos con estas restricciones que están, que si en un primer sentido pude entender, en lo personal, la razón del toque de queda, ya después con tanta reapertura que se ha hecho, ¿cuál es el punto del toque de queda? Más allá que se prohíba pues algunos bares o cosas así tener cantidad de gente, pero ya eso está regulado.
pero a mí me da la impresión de que esto tiene que ver porque esto va por otro caso, que más por la parte política que por la parte del pueblo. Padre, definitivamente hay unas imágenes que le envié a producción para que a ver si se pueden colocar en pantalla, donde vemos cómo la propia gobernadora en campañas políticas ha permitido la aglomeración de personas, no hablando ahora en junio, estamos hablando a mediados de mayo, donde el toque de queda era mucho más restrictivo y no pasaba nada. Es decir, ocurrieron mítines políticos sin ningún tipo de distanciamiento social y esto no fue penalizado por nadie. Después vimos cómo recientemente la propia gobernadora estuvo en un funeral de una persona reconocida en el municipio de Bayamón, me parece que fue el municipio de Bayamón, sí, el vicealcalde. Y ahí se celebró el velatorio como si nada estuviera ocurriendo. Y entonces ahí es que viene el interrogante. Imagínese usted que lamentablemente sufra por la pérdida de algún ser querido y el Estado no le permita hacer un velatorio por razón de estas condiciones restrictivas y del toque de queda, no pueda despedirse de sus familiares y entonces tengamos a una gobernadora por otro lado haciendo campaña política en el velatorio de una persona cuando sabe que está prohibido y por vía excepción hace que esto se permita en situaciones que son estrictamente político-partidistas. Pues básicamente ese es el ejemplo más claro de lo que estamos tratando de reseñar aquí. Y obviamente también los comerciantes se les ha exigido las autocertificaciones que conllevan protección para ellos y sus empleados y los comensales, pues en caso de restaurantes y otros más, y han sido sumamente diligentes en esto también. Y aún así todavía no pueden operar como corresponde porque una operación de un negocio tan temprano de 5 a 7 realmente no produce lo que producía anteriormente y además de eso tenemos que solamente les permiten un 25% de capacidad y eso pues crea un problema serio, además que abona al desempleo. O sea que es un problema que si se puede atender y la gente cumple con las exigencias de salud y los negocios, no hay por qué seguir teniendo un toque de queda a las 7 de la noche y ni hablar del propio candidato de oposición de su propio partido que básicamente se ha quejado de que está confinado y no puede hacer campaña política, específicamente me refiero al candidato Pedro Pierluisi. Así que inclusive hasta ellos mismos tienen esa controversia interna y a todas luces se ve cada día que pasa más la intención de perpetuar esto, el toque de queda, para beneficiar a algunos y afectar a muchos. Creo que, y de hecho, y a veces lo que he escuchado que tampoco no están pidiendo ni siquiera tantísimo. Algunos que están diciendo, mira, muévalo por lo menos hasta las 9 de la noche, lo que fue originalmente. O sea, porque se habló de moverlo a las 7, después a las 6, o sea, a las 5 se movió a las 7, se movió a las 9, volvió a las 7. O sea, que ahora están viendo buscar la manera de cómo balancear la cosa. Pero igual, si la gente está en la calle durante todo el día, va a haber el contagio, sea de día o sea de noche. O sea, que esta es la parte de lo que yo no entiendo de por qué el toque de queda. Padre, hay un comentario jocoso que yo trato de verdad siempre buscarle el lado bueno a las cosas o por lo menos de alguna manera reírme de las locuras de la sociedad, y una de ellas es que se dice que el virus se hace mala persona después de las 7 de la noche. Pues, lo que quiero decir es un disparate, o sea, pero la realidad es que el virus es mala persona todo el día. No me importa si es de noche o es de día, la verdad. Y esta situación del toque de queda ya ha llevado a un absurdo a pensar a la gente de que el virus se hace más malo de noche que de día. Y la realidad es que no es así. Nosotros, por lo menos en este servidor y otros empresarios, estamos tratando de que por favor se ponga este toque de queda entre 9 a 10 de la noche, primero para generar más empleo, segundo para poder generar mayor economía, y tercero en áreas turísticas donde hay muchos turistas que están viniendo por razones obvias, ya sea porque es verano, ya sea por las situaciones que están ocurriendo en Estados Unidos. Si cumplen con los protocolos, pueden entonces reactivarse gradualmente la economía. No estamos pidiendo que abran todo de cantazo sin protección, todo lo contrario, lo que queremos es que poco a poco se vaya reabriendo el comercio por las medidas cautelares,
de manera que se pueda reactivar la economía. Yo creo que tenemos hay que buscar ese sano balance. Al principio, cuando realmente incluso las autoridades pues estaban dando seguimiento a este toque de queda, la gente trataba de respetarlo un poco más. Pero ya vimos lo que pasó en los túneles de Maunabo, ya vimos lo que hemos visto gente saltándose las verjas para entrar a las playas, haciendo tantas cosas que entonces, si no se le está dando seguimiento, ¿cuál es el punto de tenerlo? Pero creo que todavía nos quedará un poquito más, nos queda esta semana para escuchar qué va a pasar después de la semana que viene con este toque de queda. Licenciado, nuevamente, ¿dónde pueden seguir los blogs y todo lo demás para conseguirlo? Sí, pues pueden entrar a la plataforma digital www.valenzuelalaw.net, valenzuelalaw.net. Ahí se recogen todas las otras plataformas digitales como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Y también quiero anunciar que ya tenemos el Código Civil recientemente aprobado y firmado por la gobernadora, que obviamente estamos listos ya y estudiando para ofrecer nuestros servicios relacionados a todo lo que conlleva el Código Civil de Puerto Rico, todos estos vídeos y otros asuntos más de interés. Pues como siempre, gracias por estar con nosotros y darnos este espacio también en la agenda. Que Dios te bendiga. Y nosotros, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Mi Gente.